noches, Dios me le bendiga y me le guarde. Vamos a continuar con el estudio y el análisis de este precioso, maravilloso libro, Descubre y use sus dones, escrito por Darrell W. Robinson. En esta nueva y maravillosa oportunidad vamos a hablar sobre cuándo se dan los dones espirituales. Repito, en esta oportunidad vamos a hablar sobre cuándo se dan los dones espirituales. Recordemos que los dones espirituales son dados por el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu habita dentro de nosotros, nos sella con el poder de su presencia, esos dones vienen a activarse. Aunque estando en Cristo también tenemos dones, porque, y eso es lo que vamos a ver ahorita, hay algunos dones que vienen, se dice que vienen desde nuestro nacimiento, pero se activan para la gloria de Dios. Es cuando somos habitados y sellados por el Espíritu Santo. Dice así: nuestros dones espirituales son atributos soberanos que Dios ha dado por gracia. ¿Por qué los ha dado? Por gracia, significa que es un regalo. Pero ¿cuándo nos da Dios sus dones? La pregunta. Algunos dicen, Él nos los da cuando recibimos a Cristo y nacemos del Espíritu. Ahí es cuando el Espíritu Santo nos reparte dones para usarlos en la edificación de su cuerpo. Otros dicen, el Espíritu Santo nos reparte dones espirituales cuando surge la necesidad. Si esto es cierto, los dones vendrían repentinamente cuando surge la necesidad de usarlos. Yo, el escritor, propongo una tercera alternativa. En el momento de la concepción, cuando se está formando todo nuestro ser y nuestra personalidad, Dios nos da temperamentos e inteligencia y pone dentro de nosotros los dones potenciales para que le sirvamos. Por supuesto, cada una de estas tres respuestas tiene su mérito. Primero, el Espíritu Santo realiza el nuevo nacimiento y habita en nuestra vida cuando recibimos a Cristo. Su poder está presente dentro de nosotros y empezamos a servir a nuestro Señor. Él es quien reparte los dones por medio del cuerpo de Cristo. Él nos da poder para usarlos. Entonces puede parecer que recibimos dones espirituales cuando experimentamos la salvación. Segundo, cuando surge la necesidad de usar un don, se hace evidente que el don está presente en nuestras vidas. Puede parecer que se dan los dones espirituales a medida que surge la necesidad y oportunidad de ponerlos en práctica. Este fue mi vida. No era consciente de mis dones hasta que empecé a obedecer lo que Dios me estaba guiando a hacer. Cuando entregué mi vida para obedecer su voluntad, Dios me dio la capacidad de hacerlo. Para mí fue maravilloso ver lo que Dios estaba haciendo a medida que el Espíritu Santo sacaba a la superficie los dones que yo necesitaba para predicar, pastorear y evangelizar. Los dones para predicar, pastorear y evangelizar en el caso de él. Tercero, hay evidencia de que el potencial para que todo lo que podamos llegar a hacer es el don de Dios para nosotros en el momento de nuestra concepción por medio de su soberanía, su soberana actividad creativa. Esto significa que el potencial, el don, está presente en nuestra vida para que se use de la manera que Dios quiere, si obedecemos a Cristo. Cuando miro mi vida retrospectivamente, me doy cuenta de que esto fue cierto conmigo, dice el escritor. Muchas de mis actividades indicaban que estos dones estaban presentes, pero no había recibido el poder del Espíritu Santo como dones espirituales. La Biblia no identifica el momento u ocasión específica cuando los creyentes reciben los dones espirituales. Parece que las tres respuestas enumeradas arriba están implicadas en la respuesta completa a la pregunta. En la concepción, Dios sella nuestro ADN, el potencial para la personalidad, inteligencia, rasgos, cualidades, habilidades y dones. Esto fue cierto en el caso del llamado y los dones que recibió Jeremías. El profeta del Antiguo Testamento, de parte de Dios, vino a mí palabra del Señor diciendo: antes que yo te formara en el vientre,
te conocí. Y antes que saliera de la matriz, te consagré y te di por profeta a las naciones. Yo le dije, oh, Señor Dios, he aquí que no sé hablar, porque soy un muchacho. Pero el Señor me dijo, no diga, soy un muchacho, porque a todos a quienes yo te envíe, tú oirás. Y todo lo que te mande, tú lo dirás. Jeremías capítulo 1, versículos 4 al 7. Ese es el llamado que tuvo Jeremías. Note que él puso una excusa. No sé hablar, pero el Señor le dijo, no digas eso. Pocas palabras, el Señor le estaba diciendo, Jeremías, tú estás capacitado. Ya tú estás dotado. Ya he puesto dentro de ti lo que necesitas para que hagas lo que yo quiero que hagas. Ahora, si nosotros no estamos conscientes de eso, ¿qué va a buscar el enemigo en nosotros? No permitirnos que entendamos que ya lo que necesitamos tener para hacer lo que Dios quiere ya está dentro de nosotros. Dios no te va a pedir hacer algo que tú no puedas. Si Dios te está pidiendo hacer algo es porque Él sabe que ya lo que tú necesitas está dentro de ti. Cuando el llamado del pastorado nos hicieron a nosotros, realmente yo nunca quise ser pastor. Nunca quise ser pastor, mi esposa menos. Nunca quisimos ser pastores. Pero incluso cuando nos llamaron y todo, chévere, ejerzamos la broma. Bien, todo fue fluyendo, pero sin embargo porque no había ese anhelo en el corazón. Pero en una convención que nos llevó mi pastor, mi apóstol, a varios de los pastores asociados, nos llevó en un brasileño, René Terranova. Y me acuerdo yo que él pidió que lleváramos una parejita. Y esa parejita que nosotros llevamos, que eran líderes principales, hoy son pastores en Jacinto Lara. Y yo recuerdo que había unas plenarias en la mañana, que era solo para pastores. Pero como había bastante capacidad, le permitieron llevar una pareja de líderes. Pero ese día el pastor que estaba dando la enseñanza, él nos habló la importancia del trabajo pastoral. Nos habló de varios trabajos que son muy importantes. Los profesores, los maestros son importantes porque educan nuestras vidas. Los doctores, importantes porque cuidan de nuestra salud. Pero él dice, los pastores cuidan lo más importante del ser humano, su vida espiritual. Entonces, entre esa categoría de trabajo importante, él ponía la importancia del trabajo pastoral. Y él decía y recalcaba que eso era un don que Dios te entregaba, te llamaba para entregarte el don del pastorado. El don que acompañaba el poder dirigir un rebaño, una grey, una congregación. Y ese hombre dijo algo que en lo personal a mí me tocó bastante. Él dijo, Dios, creador de todo el universo, pudo tomar la profesión que le diera la gana, porque Él es el Dios, Él es el creador. Y él dice, ¿cuál fue la profesión que Dios decidió tomar? No es carpintería, porque la gente dice, no, que eres carpintero, no. Pastorado, ser un pastor. Jehová es. ¿Cuál es el trabajo de Dios? Pastorado. Entonces, oye, cuando él dijo eso, hermano, yo recuerdo que a mí eso me pegó. Entonces él dice, y él dijo, cuando dijo eso, hizo un llamado y dijo, de repente tú hasta el día de hoy no habías entendido la magnitud del llamado que tienes sobre tu vida. Una responsabilidad muy grande y que claro que da miedo. Dice, pero si Dios te llamó es porque ya ha puesto en ti el don. No tengas miedo de recibirlo. No tengas miedo de ejecutarlo, hermano. Yo recuerdo que caí de rodillas y yo le pedí perdón a Dios. Porque yo decía, yo nunca quise ser pastor. No, hermano, hasta el día de hoy, de ese día, cada día le doy gracias a Dios por mi trabajo. Amo mi trabajo. Me gusta ser pastor. Cuando entendí por medio de esa enseñanza la importancia de ese don, la importancia de por qué nosotros necesitamos entender el don que se ha puesto en nuestras vidas. Amén. A través de estudios científicos de genética percibimos evidencia visible
que sustenta lo que Dios le dijo a Jeremías hace miles de años. En el momento de la concepción, Jeremías tuvo todos los dones y cualidades que iba a necesitar para obedecer a Dios y lograr el propósito de él en su vida. Al obedecer a Dios y seguir su plan, la vida de Jeremías tendría satisfacción. Si bien parece que Dios nos confiere dones en el momento de la concepción, nosotros no recibimos poder para usarlo como dones espirituales hasta que nacemos espiritualmente por fe mediante la obra del Espíritu Santo. Entonces nuestros dones reciben poder espiritual para servir al reino. ¿Para qué? Servir al reino. No dice a los. Porque en la tierra solo hay dos reinos. El reino de Dios y el reino de Satanás. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. El reino del bien y el reino del mal. El reino de la luz y el reino de las tinieblas. El hecho de que poseemos estos dones latentes no es evidente hasta que surge la necesidad de usarlos. Entonces el Espíritu Santo los saca a la superficie y nos da poder para usarlo mediante que le obedecemos. Si nos resistimos y no lo obedecemos, el don tal vez nunca salga a la superficie y jamás se observe. Pablo instó a Timoteo: no descuides el don que está en ti. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 14. ¿Qué le decía el apóstol a su tutor, a su pupilo? No descuide el don que está en ti. Ahora, nota una cosa. El don está, pero tú tienes que ponerlo a funcionar, no lo puedes descuidar. Tienes el don, pero lo descuidas. ¿Aló? No lo pones a funcionar, activarlo. Y hay que cuidar ese don y activarlo. ¿Cómo lo cuido? Activándolo, poniéndolo para lo que se fue entregado. Y nuevamente amonestó a Timoteo a que avives el don de Dios que está en ti por la imposición de mi mano. Según de Timoteo 1:6. Miren lo que primero le dice el apóstol a su oveja, a su discípulo, a la persona que estaba entrenando para que ejerciera un ministerio. Primero le dijo: no descuide. Y luego le dijo: avívalo. No hay que descuidarlo y no hay que dejar de avivarlo. Porque usted lo puede descuidar y usted puede dejar que se apague. ¿Aló? Pablo mismo es una ilustración de esta verdad. Antes de convertirse, él usaba los mismos dones para perseguir a la iglesia y oponerse a Cristo, que los usó y oponerse a Cristo, que los usó después de su conversión para exaltar a Jesús, propagar el evangelio y fundar iglesias. La diferencia es que después de su conversión, sus dones fueron entregados al señorío de Cristo. Fueron ungidos y llenados con poder por el Espíritu Santo y colocados en el cuerpo como Él quiso. Pablo comparte este testimonio. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24. Repito, Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24 está lo que Pablo, el apóstol, estaba recalcando, estaba narrando cómo recibió él los dones. Él dice en los versículos 15 y 16, Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó. ¿Qué dijo él? Dios me apartó. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo fuimos apartados? ¿Por qué usted está en los caminos del Señor? ¿Desde cuándo? O sea, no fue un día que te paraste. Ay, no, necesito buscar yo. No, ya estabas apartado. Pero te tocó el momento donde entendiste que necesitabas a Dios. Pero no recibiste a Cristo en tu corazón por casualidad. Porque fuiste apartado. ¿Desde cuándo? Desde el vientre. Y me llamó por su gracia. Te apartó, pero ahora Él empieza a llamarte. Algunos lo aceptan inmediatamente, otros tarda más. Triste y lamentablemente hay algunos que lo aceptan ya mascando el agua en la cama. Templado, no manso lo que son, porque porque mira una cosa, o sea, apartado, pero te llamó. O sea, hermano, Dios nos ha estado llamando. Siempre nos ha estado llamando. Siempre Dios te ha estado llamando. Siempre Dios me ha estado llamando. Siempre Dios nos ha estado llamando.
Ahora, mira esto. Entendimos que somos apartados del vientre. Ahora nos está llamando. Ahora, la pregunta es, ¿nos está llamando para algo? Y te pregunto en esta noche, te pregunto en esta hora, te pregunto en este momento. ¿Estás atendiendo el llamado? El llamado es que sea un instrumento para evangelizar a los que están perdidos. ¿A quién le estás hablando de Cristo? ¿A quién le estás dando testimonio de Cristo? ¿A quién estás ayudando a que permanezca en los caminos de Cristo? Porque tiene que ser, usted llamado para hacer algo. Primero, para evangelizar a los que están perdidos. Segundo, para discipular a los que son salvos para que se conviertan en obreros del reino. Y entienda que tienen un llamado. El llamado no es para el pastor, la pastora, el llamado es para todos los creyentes. Que hay algunos que venimos y tenemos ese don del pastorado, pero eso no significa que usted no va a predicar la palabra. Eso no significa que usted no se va a hacer cargo de alguien para sostenerlo en los caminos del Señor. Pero entonces, si el día domingo usted mismo tiene que agarrarse la camisa para venirse a congregar, ¿cómo va a traer otro si le cuesta a usted venir? ¿Cómo va a ayudar a que alguien permanezca si usted por cualquier tontería deja de asistir a la reunión? Varón, ¿qué pasó? Pastor, me quedé dormido. ¿No cuidas de ti? No va a cuidar de otro. Ahora, note esto es delicado, hermano, porque Dios nos ha llamado. Somos apartados del vientre. Pero te está llamando. Te está llamando porque Él necesita tu boca. Él necesita tu oído, Él necesita tus ojos, Él necesita tus manos, necesita tus pies, necesita tu corazón, necesita tu cuerpo, pero también necesita tu bolsillo, animal. También necesita el bolsillo, porque necesita que tú aportes para el reino. Necesita el tiempo de que tú te pongas delante de Él para orar, para interceder. Porque mira una cosa, y yo siempre he tenido lucha con esas cuestiones y yo no comparto eso y respeto lo que opinan ellos porque sabrán por qué lo dicen. Que no se puede estar atando ni reprendiendo porque Jesús lo hizo todo. Pero espérate, si Jesús lo hizo todo, ¿para qué me dio la llave del reino entonces? ¿Para qué me dio que todo lo que yo atara aquí en la tierra se la ataba en el cielo? Ese es un trabajo. Cuando usted se pone en su casa a orar, a interceder, a clamar, a desplazar las tinieblas, a cubrir a sus hermanos, a sus hermanas, a la congregación, al pueblo de Dios en oración, usted está haciendo un trabajo porque usted fue llamado para eso. Porque la gente cree que es algo... No, son muchas cosas que se puede hacer. Porque fuiste llamado para que hagas algo. O tú te paras a orar, a interceder, a hacer guerra espiritual, tú estás cumpliendo con el llamado. Pero tú agarras, yo voy a ayunar hoy. Tú estás cumpliendo con el llamado. ¿Aló? Ahora, Pablo recibió dones del Dios Todopoderoso, soberano y caritativo en el momento de su concepción. Por medio de su gracia, Dios mantuvo encubierto a Pablo hasta que se convirtió y entonces le dio poder para usar sus dones en la obra del reino. Como Saulo de Tarso, él era una persona sumamente dotada e intensamente enfocada. Él usó los dones que Dios le había dado para lanzarse en contra de Cristo y de su iglesia. Cuando recibió a Cristo, estos mismos dones se transformaron en dones que ungió el Espíritu Santo, fueron usados poderosamente para la expansión mundial del cristianismo. Por algo el apóstol Pablo se le atribuye casi un 70% del Nuevo Testamento. Incluso los no creyentes tienen dentro de ellos dones latentes que Dios les ha dado. Los no creyentes. Pero sus dones nunca se activarán por medio del poder del Espíritu Santo hasta que reciban a Cristo como Señor y Salvador y traten de obedecerlo. ¿Hay distinción entre talentos humanos y dones? Pregunta. ¿Hay distinciones entre talentos humanos y dones? Yo no encuentro evidencia bíblica para tal distinción, dice el escritor. Son los mismos. Son los mismos dones que allá. Lo malo es el uso.
Cuando conocemos a Cristo lo usamos bien. Pero cuando no conocemos a Cristo, lo usábamos mal. Cuando conocemos a Cristo, lo usamos para su reino. Pero antes de conocer a Cristo, lo usamos para el reino de la tiniebla. Nuestro creador caritativo es el dador de ambos. Santiago 1:17. ¿Y lo que nos dice Santiago? (1:17) Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Todo lo bueno desciende ¿de a dónde? ¿De lo qué? Del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. O sea, no varía. Te lo dio. Y todo bueno viene siempre de Dios. ¿Aló? Ahora, llamémoslo como nos parezca. Los no creyentes usan exitosamente habilidades, talentos o dones que Dios les ha dado y a veces alcanzan grandes logros. Sin embargo, sus dones no reciben poder ni dirección del Espíritu Santo hasta que la persona recibe a Cristo. Cuando los no creyentes se convierten, el Espíritu Santo habita en ellos y saca a la superficie dones que comienzan a usar en obediencia a Él. Entonces se convierten en dones espirituales. Qué tremendo potencial nos ha dado Dios si nos entregamos a Él y le permitimos que use los dones que nos ha dado. Albert Einstein, escuchen esto. Albert Einstein, por ejemplo, fue una persona sumamente dotada. Él usó sus dones para el beneficio de la humanidad. Tenía un tremendo potencial para servir a Cristo, pero nunca recibió a nuestro Señor. ¿Aló? Sus dones nunca se convirtieron en dones espirituales y nunca fueron ungidos por el Espíritu para edificar el cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Adolfo Hitler también tuvo dones excepcionales. Tuvo una personalidad carismática con la habilidad de persuadir, organizar y dirigir. Pero él prostituyó y pervirtió los dones de Dios para hacer el mal. Las atrocidades que cometió fueron resultado de sus decisiones de rechazar a Cristo y seguir la senda de Satanás, de orgullo y ambición propia. Albert Einstein, tremendo científico, benefició al mundo, pero no benefició a la iglesia. Adolfo Hitler, tremendo talento, carisma, dirección, organización, mando, voz, todo, pero hizo mucho daño, porque no puso eso a los pies de Cristo. ¿Aló? Los dones espirituales nos los dio nuestro Padre perfecto, amoroso y omnisciente. Repito, los dones espirituales nos los dio nuestro Padre perfecto. ¿Cómo es nuestro Padre? Perfecto, amoroso y omnisciente. ¿Qué significa la palabra omnisciente? ¿Cómo? ¿Qué significa la palabra omnisciente? ¿No sabe qué significa? Todo lo sabe. La palabra omnisciente significa que todo lo sabe. O sea, Él te dio eso porque Él sabe que puede ser un buen ejecutor o ejecutora de ese talento. Él sabe cómo dar buenos dones a sus hijos. Lucas 11:13. Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buena dádiva a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué da el Padre? ¿El Espíritu? ¿Qué es lo más grande que Dios te ha dado? El Espíritu Santo. ¿Aló? Él se ha comprometido a darnos lo mejor y más sublime de Él. ¿Y qué es lo mejor y lo más sublime? Su presencia. No nos ha retenido su mejor don,
su propio hijo. ¿Cuál era su mejor don? Su propio hijo. Romanos 8:32. El que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Vamos a buscar otra versión aquí. Vamos a buscar palabra de Dios para todo. ¿Cuál fue? Dijimos, Romanos 8, ¿qué? 8:32. 8:32. Mire cómo dice esta versión. Palabra de Dios para todo. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta el punto que dio a su propio hijo para que muriera por nosotros. ¿Para qué lo dio? Para que muriera por nosotros. Siendo así, ojo, siendo así, que dio a su propio hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, pregunta el escritor Pablo, carta a la iglesia de Roma, pregunta: ¿cómo no nos va a dar junto con él? ¿Junto con quién? Con Jesús, con la salvación, con la vida eterna, todo lo que tiene. ¿Qué nos va a dar? ¿Todo lo que qué? Y pregunto, ¿qué es todo? Todo lo que pidamos. Ajá, ahora hazte esta pregunta en esta noche. ¿Por qué razón entonces ¿por qué razón entonces estás permitiendo la duda en tu corazón para recibir eso que necesitas? Porque estás dudando de los cables, porque estás dudando del carro, porque estás dudando de la salud, porque estás dudando de la conversión de tus hijos, porque estás dudando de la paz en tu hogar, porque estás dudando de la salvación de tu pareja, porque estás dudando de lo que sea. ¿Aló? Pero no somos de esta tierra, porque caminamos en ella, pero no debemos vivir en ella. Nuestra mente no debe vivir en la tierra, nuestra mente debe vivir en las alturas. O sea, siempre nuestra vida tiene que estar más alta que la vida de cualquiera. En el sentido de que tenemos que tener la esperanza. ¡Epa! Él me dio a su propio hijo para que muriera en mi lugar y me salvara. ¿Cómo no? ¿Aló? Siendo así, que dio a su propio hijo para que muriera por nosotros, no por mí, por todo. Siendo así, pregunta, ¿cómo no nos va a dar junto con él todo lo que tiene? Ahora, pero vamos a ver el contexto. No nos agarremos solo del versículo. Aquí el contexto en Romanos 8 dice: la vida conforme al Espíritu Santo. La vida conforme al Espíritu Santo. O sea, ahora pregunto, ¿quién es el que no va a permitir duda en su corazón? El que tiene una vida conforme. O sea, el que tiene la mente arriba, no aquí en la tierra. Vivimos en la tierra, andamos en la tierra, pero no debemos pensar en la tierra. Y mire que entra en el capítulo, en el versículo 18. El contexto vive hablando de la vida en el Espíritu. Pero dice el versículo 18 del capítulo 8, tendremos la grandeza en el futuro. ¿Qué tendremos? La grandeza. ¿Tendremos la grandeza en cuándo? En el futuro. ¿A qué le tiene miedo la mayoría? Al futuro. Pero los creyentes no tenemos que tenerle miedo, porque tenemos una vida en el Espíritu. Pero para entrar en el versículo 32 del capítulo 8, el contexto dice victoria en Cristo. ¿Victoria en qué? Van a llegar los cables. Amén. Van a llegar tus hijos. Todito, hasta el más perverso, el corazón más duro, ese también va a llegar. Ese también va a llegar. Ese le va a enderezar la caja en cambio. ¿Aló? Todo. ¿Por qué? Porque es una victoria en Cristo. Ahora escuche esto, hermano. Y aquí donde quiero hablar sobre esto, donde quiero cerrar con esto porque estamos hablando de cuándo se dan esos dones espirituales. Hermano, tan dentro de ti tiene ese poder. Porque vamos a caminar con miedo. Porque vamos a caminar con ansiedad. Porque vamos a dejar que la preocupación nos gobierne. ¿Ah? O sea, no. Porque nosotros tenemos
lo que realmente necesitamos, su presencia, está habitando dentro de nosotros. Y no, el Espíritu nos habita, pero también nos sella. ¿Sabe qué sella? Nos marcó. ¿Nos marcó para qué? Para la victoria, no para la derrota. Amén. Nos marcó para la abundancia, no para la escasez. Nos marcó para la salud, no para la enfermedad. Nos marcó para la bendición, no para la maldición. Nos marcó para la paz, no para la preocupación. Entonces usted viene, se mete a la cuenta y revisa el saldo. Menos tanto. ¡Ay! ¿Dónde está Dios? ¿Ah? ¿Tú crees que te va a faltar comida mañana? No te va a faltar nada, ni a ti, ni a ninguno de tus familiares, ni de tus seres queridos. ¿Por qué? Porque lo prometió Dios, y Dios no es hombre para mentir, ni Dios es hombre para arrepentirse. Lo que ha prometido, Él lo dijo, Él lo va a hacer. Amén. Bueno, mi hermano, esa es la palabra que quería poner hoy en el corazón de ustedes. No sé cuál sea su lucha, no sé cuál sea su batalla, no sé cuál sea la prueba que esté enfrentando, pero lo que sí sé es una cosa. El Espíritu de Dios que vive dentro de usted y lo sellado a usted, le va a dar la victoria, porque en Él están todos los dones. Y va a llegar del norte, del sur, del este, del oeste, del centro, de arriba y de abajo, la respuesta para lo que usted necesita. Pero siga confiando en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Soberano Dios Todopoderoso, en esta noche te damos las gracias por este precioso, maravilloso momento que nos ha regalado el día de hoy, Señor. Gracias. Espíritu Santo, somos habitados y sellados por tu presencia, y todos los dones y todos los talentos que necesitamos para cumplir con el propósito y los planes que tiene nuestro Padre para la vida nuestra en este tiempo, los tenemos dentro de nosotros. Nada ni nadie podrá evitar que cumplamos con esos planes y con ese propósito. Al Dios Padre, al Dios Hijo y al Dios Espíritu Santo le entregamos en esta hora toda la gloria, la honra, el poder, la majestad por los siglos de los siglos. Amén. 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 Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios me le bendiga, Dios me le guarde. Le recuerdo, todos los lunes tenemos esta reunión de